Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy James J, el creador de SupremoOS, y el día de hoy voy a continuar con la serie de filtrando sistemas operativos y exponiendo a personas que únicamente se dedican a estafar y a lucrar de esta hermosa comunidad que es la de sistemas operativos customizados de Windows. Bien, el día de hoy voy a estar filtrando la ISO de ViewCitoES. Cabe aclarar que yo no fui el que llegó a pagar por la ISO. La ISO está filtrada en TikTok, en Twitter, YouTube ahora, que la voy a estar dejando en la descripción de este video. Voy a estar dejando dos enlaces. Uno a la primera versión de ViewCito, la cual es la que contiene un montón de cosas robadas. Y otra versión, la cual es una versión más actualizada y la cual le han solucionado un montón de problemas, le han borrado varias cosas, etc. Entonces voy a estar dejando los dos enlaces en la descripción para que puedan descargarlos en este momento. Ya les digo yo que no vale absolutamente nada la pena utilizar ese sistema operativo. Pero bien, continuando. La verdad es que es una pena lo que hay ahora mismo en la comunidad. Hay demasiada persona vende humos que únicamente se dedica a lucrar de estas cosas, que se pone a vender sin tener la mínima idea y sin tener el mínimo conocimiento de lo que está haciendo. Porque esta persona llamada Patsima, quien fue el creador, el correspondiente de crear ViewCitoES, quien está de acuerdo de que se venda una ISO, que es completamente ilegal vender un sistema operativo públicamente. De hecho, todos nosotros, los que creamos sistemas operativos, ya sea el creador de GGOS, KernelOS, AtlasOS, FoxOS, todos nosotros tenemos un apartado en el cual comentamos el acuerdo que tenemos con Microsoft a la hora de publicar nuestros sistemas operativos modificados, el cual es que podemos hacerlo siempre y cuando no tenga un fin lucrativo. Todos nuestros sistemas son completamente gratis, ya sea, como les dije, el mío, SupremoOS, el de Kernel, KernelOS, el de CatGamer, que es FoxOS, el de Switzer, que es AtlasOS, etc. Hay demasiados sistemas operativos customizados, personalizados, como quieran llamarles. Y la verdad es que es una lástima que haya gente que se aproveche de todo esto para sacar sistemas operativos de paga y que son inferiores. Porque ahora voy a pasar a mostrar más adelante el video, porque saqué un benchmark de comparando la ISO de ViewCito, la versión 20H2, y comparándolo con GGOS, que son la misma versión, la misma WinBet, la misma versión de Windows. Ya las comprobé, o sea, le realicé un benchmark de 15 benchmark cada una. Las puse con las mismas condiciones, los mismos componentes, los mismos drivers. Usé los últimos drivers de Nvidia, que son los 531, si no estoy mal. Usé los últimos drivers de Nvidia. Claramente los instalé con NV Clean Install. Y la verdad es que se llega a notar una diferencia. Y ya les digo yo que no vale la pena ni comprarlo en primer lugar, porque lo voy a estar dejando gratis aquí mismo. Ni llegar a utilizarlo, porque es que hay sistemas operativos que son incluso mejores y que pueden llegar a dar un mayor rendimiento y mayor compatibilidad, ya que GGOS está incluso muchísimo mejor hecho que lo que vendría a ser esta ISO de ViewCitoOS, que recordemos que el creador de esto es Patsima. Entonces voy a pasar a mostrarles ahora lo que vendría a ser la ISO de Patsima. Voy a pasar a mostrar todas las cosas que Patsima llegó a robar para la creación de la ISO de ViewCito. Voy a pasar a mostrar con pruebas porque me he instalado el sistema de él, me lo he instalado, le he sacado benchmarks, me he puesto a integrar entre los archivos de la ISO, etc. Entonces, ahorita vamos a pasar a ver todas las cosas que tiene robadas de otros sistemas operativos. Me encuentro ahora mismo en la ISO de ViewCitoES, la 20H2. Como pueden ver, es la que ha mostrado Patsima en sus últimos videos. Es exactamente igual al video de instalación de ViewCitoES. De hecho, le he puesto el mismo color de fondo, exactamente igual. Ya le he instalado los drivers, le he instalado todo lo necesario para que funcione correctamente bien el sistema. Le instalé los drivers de mi gráfica, Nvidia, le instalé los drivers de Ethernet, todo exactamente igual como él lo muestra en su video. Bien, ahora aquí está la ISO, como pueden ver es la misma que él muestra en el video. De hecho pesa exactamente lo mismo, así que esta es la ISO
la misma que él muestra en el video de instalación de Viewsito OS. Yo he rescatado esta carpeta llamada Viewsito porque luego de la instalación del Windows se elimina, pero para conseguirla es muy fácil. Simplemente abren la ISO, se van a Source, se meten a install.sd, se van a la parte de Windows y aquí buscan la carpeta llamada Viewsito, y aquí van a tener todos los archivos necesarios para que se aplique la optimización del sistema: el plan de energía, el .rec de Viewsito, el OpenShield, la instalación de OpenShield, el bcreads, servicios y el archivo .bat de postinstall. Todo esto lo tengo exactamente acá y vamos a pasar a analizarlos uno por uno. Aquí también tengo la carpeta de setup y la carpeta de configuraciones. Lo que vamos a pasar a ver es todas las cosas que Patsima llegó a robar para la creación de este sistema operativo, que recordemos que es un sistema operativo de paga. El precio de ese sistema operativo actualmente es de $10. A partir de los $10 tú puedes obtener este sistema. Viewsito te pasa directamente el enlace de Mediafire de descarga de esta ISO, la cual se filtró se filtró por varios lados. Se filtró por TikTok, se filtró por Twitter, se filtró por Discord, se filtró ahora por YouTube, se filtró por varios lados. Les recuerdo que van a tener el enlace de descarga en la descripción de este video. Pero continuando, esta ISO se filtró por varios lados. Hay mucha gente en TikTok enojada porque hay un tipo que le rompieron la PC. Literalmente le jodieron la PC con una de las optimizaciones más caras. De hecho, Viewsito subió un video de esto explicando y admitiendo de que realmente lo hizo. También hay otras personas que se arrepienten de haberla pagado, y muchas personas que cambiaron de sistema porque no les gustó la ISO. Y es completamente comprensible después de ver todas las cosas que tiene robadas esta ISO. Entonces vamos a pasar a mostrar con pruebas y con hechos de todas las cosas que esta ISO tiene robadas. Entonces bien, estamos ahorita mismo en la ISO oficial de Viewsito. Como pueden ver, Viewsito OS versión 2004. Es la que se muestra en el video de Patsima. En ningún momento se muestra la WinBear ni se muestra la edición del sistema. Así que por esa parte les puedo decir que es Windows 20H2. Entonces, ahora sí, una vez ya explicado esto, voy a pasar a mostrar todas las cosas. Se creó un Twitter, una persona, no voy a revelar su identidad, llamada, bueno, el Twitter se llama Viewsito OS Estafa. Lo pueden buscar en Twitter ahora mismo y les va a aparecer. Y aquí están todas las evidencias de Viewsito. Entonces vamos a pasar a ver esta parte de acá, y aquí vamos a empezar a ver uno por uno las cosas que esta persona llegó a robar. Recordemos que, como les dije, Patsima es el creador de la ISO de Viewsito y es el que realiza las optimizaciones para las personas de Viewsito. Por lo tanto, Patsima es el encargado de realizar las optimizaciones. Ahora bien, en el archivo este llamado postinstall tiene todas esas cosas robadas de Daemon View, robadas de AIMOS. De hecho, aquí podemos ver por la parte izquierda el script postinstall de Patsima, y a la derecha los comandos que utilizó originalmente AIMOS. De hecho, Patsima está baneado de AIMOS y está baneado también de FoxOS. Ahora mismo, más adelante, voy a mostrar capturas de esto. Pero como podemos ver, es exactamente el mismo script. Únicamente lo que ha hecho es copiar, pegar, y aquí le ha cambiado un poco el nombre a esto y ya está, es todo. De hecho, aquí lo podemos ver. Ustedes mismos pueden meterse a descargar la ISO, se meten aquí a la parte de postinstall, le dan a editar y pueden ver exactamente esto mismo. Ahora bien, esto por una parte que se robó de AIMOS. Ahora, se robó también estos otros dos archivos de GGOS. Estos dos archivos están completamente gratis en el GitHub de GGOS, que Patsima se robó para la venta de esta ISO. Esta ISO se vendió aproximadamente por un precio de $260, y es una ISO que le vendió a Viewsito con el fin de que Viewsito pueda lucrar de un sistema operativo, que recordemos que es ilegal. Pero bueno, continuando con las cosas, ¿cómo comprobamos que estos dos archivos realmente están en la ISO? Muy fácil, nos vamos a la parte donde dice configuración, nos vamos a la parte donde dice solución de problemas. En la parte de solución de problemas nos vamos a problemas de los programas, y aquí tiene exactamente los dos mismos programas de GGOS.
tiene el minecraftfix.txt y tiene el netflixfix.rec. Entonces aquí podemos ver de que tiene cosas robadas ya de AIMOS, de GGOS y de otros sistemas también. Bien, aquí podemos ver que también tiene otros comandos robados de GGOS. Esos son comandos para deshabilitar el Ladman Workstation. Como podemos ver, es exactamente igual como se muestra en el GitHub de GGOS. La parte donde dice Disable Auto Share es exactamente igual. En la parte donde dice Disable Ladman Workstation es exactamente igual. Es que incluso ni siquiera le he eliminado los iconos, no le he cambiado nada. Lo dejó tal y como está. Únicamente lo que hizo es un copy y pega de el trabajo de GGOS. Y lo mismo con AIMOS, que también les robó esto. Esto se encuentra en la parte de configuración, Ladman Workstation, y en la parte de Ladman Workstation Disable. Y aquí podemos ver que esto es exactamente igual al script que está publicado completamente gratis en el GitHub de GGOS. Bien, continuando, tenemos aquí otra captura en la cual se nos muestra 2 XML de Netlite. Para las personas que no sepan qué es Netlite, Netlite es una herramienta con la cual tú puedes crear sistemas operativos. Es la que utilizo yo, es la que utiliza Kernel, es la que utiliza Flema, que es el creador de GGOS, es la que utiliza el creador de AtlasOS. Bueno, es la que utilizamos el 90% de los creadores de sistemas operativos. Digo el 90% porque luego tenemos a Night y a Emojis que usan aplicaciones como WinToolkit, que es completamente gratis y tiene un montón de errores que Netlite claramente no. Pero bueno, como podemos ver, tenemos dos XML. Para los que no sepan qué es un XML, lo que vendría a ser el XML es mantener una configuración de Netlite que se puede utilizar para, por así decirlo, podría ser para un preset. Por ejemplo, yo creo mi XML para que cada vez que lo abra con la aplicación de Netlite, automáticamente me aplica una configuración, por ejemplo, para deshabilitar el sonido, para cambiar el color del sistema, etc. Entonces, lo que ha hecho Patsima es que le robó el XML a CatGamer. CatGamer es el creador de FoxOS. Y como podemos ver aquí en las capturas, lo que ha hecho Patsima es robarse el XML de FoxOS en la versión 18.09 en específico. Se robó la versión y únicamente le cambió el nombre a la ISO, a Patsima 1709. La ISO esta de Patsima 1709 ya no está disponible. ¿Por qué? Porque mucha gente le empezó a tirar por esta ISO, y con justa razón, porque tiene un montón de cosas robadas. En especial este XML, que podemos ver que es completamente robado de FoxOS. De hecho, como les digo, él está baneado ahora mismo de FoxOS. Pero bueno, como podemos ver, aquí tiene las mismas palabras de Not For Sale. Aquí también los tiene CatGamer. Y lo único que le cambió fue la versión del sistema operativo, el nombre del creador. De pasar de CatGamer lo pasó a Patsima. Y las palabras estas de Not For Sale las dejó exactamente igual. No sé por qué. No sé, no sabe ni siquiera ocultar las cosas que roba. Y por último, cambió la red social de Discord de CatGamer. La cambió por su Twitter. Entonces aquí podemos ver de que ha robado no tan solo scripts de otras ISOs como AIMOS o GGOS o otra ISO que vamos a pasar a ver más adelante, sino que también se ha robado un XML, con lo cual fácilmente se pudo haber creado un Windows en base de robar. Ahora, aquí podemos ver otra cosa que ha robado Patsima nuevamente, que vendría a ser la parte esta que se nos muestra de manufactura y el modelo. Eso se lo ha robado de otra ISO llamada Oslo OS. La verdad no conozco el sistema operativo. Aquí tienen su Discord. Y como podemos ver, es exactamente igual a como Patsima lo tiene. Tiene aquí el modelo, tiene aquí también la manufactura y tiene también la misma, bueno, tiene exactamente la misma ruta y todo. Todo esto se lo robó de este otro GitHub que es completamente gratis. Ahora, aquí podemos ver un chat con Viewcito de una persona que en su momento llegó a comprar la ISO. Y como podemos ver, esta persona le pregunta si la ISO de Viewcito OS sirve para laptop, le dice que sí.
Luego le preguntan de que cómo hace para que no se filtre el link. Y Viewcito lo que responde es que quemamos las computadoras que se metan de más. Ya sabemos quién compró y quién no. Esto es completamente ridículo. De hecho, en el propio script, en ninguna parte hay algo que se ponga a analizar nada de esto. Es incluso estúpido ponerse a pensar esto. Más adelante voy a poner un audio que dice Viewcito acerca de esto. Pero de momento quedémonos con esto. Ahora, luego tenemos un punto rec que también se robó Patsima de una ISO llamada APB-OS, que es una ISO que ya no existe, es una ISO que fue eliminada. Desconozco los motivos, pero Patsima aprovechó y le robó ciertas cosas al, por así decirlo, al script de APB-OS. ¿Qué cosas robó? Bueno, muy fácil. En la parte donde dice viewcito.rec podemos ver que hay un apartado llamado Disable Driver Searching. Aquí tiene exactamente igual, de hecho no le cambió absolutamente nada, lo dejó tal cual. Esto es sacado de acá. Lo de Disable Search History también lo tiene exactamente igual. Y así como ha robado estas dos líneas de comando, acá tiene un montón de otras cosas robadas de otros lados. Y así con la mayoría de cosas que tiene en su sistema operativo. De hecho, me comentaron también de que tiene el plan de energía robado de otro creador de contenido llamado Freddy, pero de esto no tengo pruebas, así que no podría demostrarlo, así que lo dejo a la duda. Una cosa que no entiendo del sistema operativo de Viewcito es por qué tiene el plan de energía llamado Viewcito y luego cuando tú lo importas y te vas al panel de control, te aparece como Patsima. O sea, era tan difícil cambiarle el nombre también a Viewcito, porque yo personalmente no le encuentro el sentido a ponerle Viewcito aquí en el punto .pow y luego que aquí te diga Patsima Power Plug. Por esa parte no le encuentro ningún tipo de sentido. Luego, otra cosa que no entiendo de la ISO es que por lo que estuve fijándome, la ISO realmente sí traía un plan de, o sea, sí traía un fondo de pantalla, solo que no sé qué hicieron mal, o sea, no entiendo qué pudieron haber hecho mal para que el fondo de pantalla no se logre ver. Porque si nos vamos a Source, install.sd, nos vamos a Windows y nos vamos a la parte donde dice Web, Wallpaper, Windows, aquí tenemos el wallpaper que debería de venir con este sistema operativo, que desconozco por qué no viene por defecto activado este fondo de escritorio, desconozco el motivo y lo han dejado de color negro. No sé qué hicieron mal, la verdad es que no termino de entender esto. Entonces, por una parte tenemos todas las cosas que ha llegado a robar Patsima para la creación de este Windows, cosas de IMOS, cosas de GGOS, otras cosas de GGOS, cosas robadas de FoxOS, otras cosas robadas de otra ISO llamada Oslo OS, las pendejadas que ha dicho Viewcito por privado, y por último varias líneas de Red Hat que le ha robado a una ISO que ya no existe llamada APB-OS. Así que estas son todas las cosas que Patsima llegó a robar para la creación de este sistema operativo. Yo actualmente ya he terminado de hacerle benchmark a la ISO. Más adelante voy a hacer una comparación para ver si realmente hay mucha diferencia de rendimiento. Ahora voy a pasar a explicar unas cuantas cosas más. Como pudieron ver en el video que grabé, se muestra todas las cosas que Patsima llegó a robar para poder lograr crear esta ISO llamada Viewcito OS. Y si robó todo este montón, no dudemos que haya robado un montón de cosas más para la creación de sus ISOs gratis, porque tengo entendido, bueno, estuve en su Discord, él me tiene baneado actualmente, me tiene permabaneado. Estuve en su Discord y tiene varias ISOs gratis. Tiene una 1809, tiene una 22H2, tiene una 1709, que la primera versión la borró por el anterior motivo, por varios motivos, pero desde esa versión empezaron a tirarla aquí en Twitter, porque en Twitter tiene un historial ahí de que se lo han funado. Pero lo que pasó con la versión 1709 es que le robó el XML a CatGamer, como vieron en el video. Entonces ya podemos ver de que Patsima es uno de los más, una persona más de los que llega a robar scripts, .rex, etc. Y quedó perfectamente claro en el anterior video. Pudimos ver de que tiene cosas robadas de GGOS,
de FoxOS, de IMOS, de Oslo OS, etcétera. Y quién sabe de dónde más habrá sacado cosas. Como les digo, la verdad a mí me da una pena. Yo no tengo nada en contra de él, nada en contra de Viewsito. Con Viewsito, la relación que yo llegué a tener el año pasado fue que una vez llegué a su directo a preguntarle de por qué promocionaba NightOS. Y de la nada empezó a insultarme, a decirme de que él ganaba más que yo, porque a mí no me conocía de nada. Porque yo una vez me lo topé por TikTok a Viewsito, miré que había tratado mal a una amiga en un torneo o algo así vi. Luego me metí a su Twitch, me metí a ver y le pregunté que porque él tenía un apartado, no sé si lo tiene actualmente, pero él tenía un apartado en el que promocionaba NightOS. Me imagino que Night le estuvo pagando por esto. Entonces yo llegué a preguntarle que por qué promocionaba un sistema que era una puta estafa. De hecho, para las personas que no han visto el expose a Night, ya está subido a Twitter, en el perfil de Kernel Panic en Twitter. Está subido ahí el expose que le realizaron a Night. Yo tengo planeado llegar a subir un video sobre la ISO de Night porque varios seguidores me han pasado la ISO y quiero darle una checada porque está bastante interesante las cosas que han llegado a robar. Pero se me cruzó esto y preferí darle importancia a este otro caso de otro robo. Porque yo hablé con Patsima por Discord, estuve hablando con él sobre este tema. Porque yo cuando vi que publicó un video de instalación de Viewsito, yo no sabía absolutamente nada. Todas estas cosas, la mayoría de estas cosas filtradas ya habían pasado. Estas pruebas de que lo habían expuesto ya estaban en Twitter antes de que yo suba este video, obviamente. Pues voy a dejar el enlace del link de Twitter del expose que le sacaron antes de este video, que de ahí donde saqué un montón de información para exponerlo ahora mismo. Pero bueno, continuando, yo hablé con él y la verdad, como les digo, yo personalmente no tengo nada en contra de nadie. Yo no es como que me ande por ahí peleando con todo el mundo. Simplemente llego a exponer cosas que al menos a mí no me parece. Yo llegué a hablar con él y le dejé en claro que no me parecía bien la idea de la venta de ISO. Y principalmente que le venda una ISO a Viewsito. Que Viewsito anteriormente estuvo promocionando NightOS y obviamente iba a crear una ISO para venderla, porque el argumento de Patsima para defenderse es que él le vendió la ISO a Viewsito, pero que él no sabía de que Viewsito le iba a usar para vender. Y yo me pongo a pensar, y es que yo creo que es más que obvio que si tú le vendes la ISO a alguien que anteriormente promociona NightOS, la va a usar para vender. Viewsito no tiene cero conocimiento porque él se puso a vender optimizaciones, se puso a vender un montón de mierdas en Instagram, pero lo que miré fue que se puso a vender optimizaciones, que por cierto le rompieron la PC a uno tuvo que formatear y instalarse otro sistema porque le dejaron jodida la PC, se le crashaba cada rato. Voy a pasar a mostrar el video por aquí, voy a hacer un pequeño corte. Ok, quiero hacer este video para decirles a todas las personas que se van a comprar o que se compraron la optimización de Viewsito, de que pues es una farsa totalmente. A mí hace 2 días me la compré, me le hicieron la optimización y los FPS me iban antes de eso, me iban a 400, 450. Entonces cuando me hacen la optimización a mí me va de 350 a 400 FPS más o menos. Y el delay sí se siente que bajó, pues, o sea, sí se siente un poquito más fluido. Pero quiero comentar que yo hace como 3-4 meses yo compré mi PC y nunca se me había crasheado porque pues básicamente es seminueva. Entonces, desde que me compré la optimización ya van 2 veces que se me crashea y eso que ven en pantalla ya también me pasaron 2 veces, van 4 veces en total desde hace 2 días. Entonces, como pudieron ver en el video, le rompieron la PC a este tipo. Dice que la computadora no lleva mucho tiempo que la compró, hace unos 3-4 meses que la compró. Y que desde la optimización que le aplicó Patsima, porque Patsima es el que le hace las optimizaciones a Viewsito. Viewsito me imagino que cobrará y se repartirá las ganancias de las optimizaciones. Y Patsima es el encargado de realizar las optimizaciones. Cabe aclarar que si tú ahora mismo compras la ISO de Viewsito, ellos no se hacen responsables de instalarte la ISO. Ellos te dicen de que
que ellos te pasan el enlace de Mediafire, que el enlace se filtra. No sé por qué lo pasaron por Mediafire. Yo creo que son tontos que no saben utilizar Drive y ponerle para autorización, para que ciertas personas sí tengan autorización y ciertas no. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo por Mediafire. Y según que si ven un enlace que se usa más de 5 veces, le van a quemar la PC, le van a poner a minar. Un montón de pendejadas que se pone a decir el Viewcito. Más adelante voy a poner los audios y capturas que él dicho. Bueno, en la miniatura ahí está una parte de screenshot de lo que él dice. Voy a estar mostrando ahora mismo otras cosas que él ha dicho por chats privados. Voy a estar dejando las capturas aquí ahora mismo. Pero bueno, continuando, él junto con Viewcito, junto con Patsima, se pusieron a vender optimizaciones y le rompieron la PC a este tipo. Y no es el único, hay muchas personas en TikTok que dicen que no están satisfechas con el servicio que le han hecho. Porque es que ellos no tienen absolutamente nada de conocimiento. Patsima se cree demasiado, se pone aquí a halagarse el mismo, diciendo de que sabe mucho sobre overclock, sobre OC, etc. Y luego en Twitter había un tipo que había dicho que le había roto la PC. Bueno, no roto, sino que le había jodido con un overclock le hecho. Ahí está en Twitter todo esto, lo pueden buscar perfectamente. Luego, Performance varias veces lo ha dejado calladísimo a Patsima. No sé por qué se pone a creerse que es el mejor haciendo este tipo de ajustes de overclock y todas esas cosas. Porque yo cuando hablé con él me estaba aquí diciendo, es que yo sé más porque me pongo a hacer overclock. Porque luego me estaba preguntando si yo sabía hacer overclock. Yo personalmente, lo único overclock que sé hacer de momento es el overclock de gráficas, de GPU. De ahí en fuera no sé sobre timings de RAMs, no sé hacer overclock de RAMs, sé sobre el perfil XMP, pero hasta ahí, ¿sabes? Mi conocimiento es bastante nulo porque yo no tiene hace mucho, tiene hace unas 2 semanas que me pude comprar una PC decente. Mi PC es una PC con un i3 de 11ª generación. 16 GB de RAM a 3200. Bueno, son a 3600, pero la placa me limita y me los pone a 3200. Un M.2 de 250 GB y una gráfica GTX 1650 de Zotac. Entonces yo no llevo mucho tiempo, por lo tanto no sé hacer overclock, porque yo antes tenía una PC con memoria DR3, tenía un i5 de 3ª generación, y tú dime, ¿qué overclock le voy a aplicar a una puta RAM de DR3? O sea, ¿qué mierda le voy a hacer? ¿Qué overclock le voy a aplicar a un procesador que ya no está actualmente en creación? Ese procesador ya no se fabrica actualmente, es completamente obsoleto. Entonces yo por lo mismo no tengo ese conocimiento. Y no entiendo cuál es su afán de llegar a creerse mejor, porque él lo he visto en varios servidores. De hecho, en el servidor de Parcero se pone a alardear de que él sabe hacer overclock, de que su ISO es la única que es gratis. Si encuentro la captura la voy a poner aquí. En caso de que no la encuentre, pues la habrá borrado, porque Parcero, yo llegué a hablar con él y Parcero borró varias cosas, varias estupideces que dijo Patsima. Porque, como les digo, él se puso a hacer spam de su ISO, se puso a decir que era la única gratis, etc. Pero bueno, continuando con el tema relacionado con la ISO de Viewcito y Patsima, tienen 2 ISOs actualmente, 2 que se han llegado a filtrar. La versión antigua, que es la que yo hablo en el video, es la única que voy a tocar. La versión nueva no voy a ponerme a indagar sobre ella. La versión antigua, que es la primera versión que sacaron, que no sé qué hicieron, que no pudieron ni siquiera colocar un wallpaper, porque cuando tú instalas el sistema te viene con el fondo en negro. Entonces, bueno, de esa versión hablo yo, de la que Patsima subió un video sobre la correcta instalación de Viewcito es. De ese video hablo yo, y en ese video él explica cómo se instala correctamente bien, ¿no? Ese es el video que le mandan a los clientes una vez que pagan. Patsima ha estado diciendo últimamente, porque hablé con él diciéndole que, bueno, le estoy preguntando cosas relacionadas con la ISO, y él estaba diciendo de que esta ISO no la creó él, que la ISO de la que yo hablo en el video, en este video, no es la de él, que él nunca ha creado una ISO 20H2, que la ISO esa que se ha demostrado que tiene cosas robadas no la creó él. Pero luego te vas a su canal de YouTube y te vas a uno de sus últimos videos, y es que es exactamente la misma ISO. Él incluso se pone a ver el tamaño y el peso de la ISO y es exactamente el mismo el que yo muestro en el video. Entonces no tiene ningún tipo de excusas de que es la misma ISO. Él se ha robado todas esas cosas. Ha realizado mal overclock, ha realizado malas optimizaciones, porque como pudimos ver anteriormente le rompieron la PC a una persona.
Y la verdad es que a mí me da asco porque yo cuando estuve hablando con él, a mí me estaba reclamando de que yo no podía opinar sobre el tema porque anteriormente me había robado cosas de kernel. Porque para las personas que no sepan, yo comencé en 2022, a inicios de 2022, aproximadamente por febrero, marzo. Creo que por marzo publiqué mi primera edición de SupremoOS. La primera edición de SupremoOS contenía la carpeta robada de KernelOS, el Pons install. Y no me da pena admitirlo, porque yo actualmente, yo ya he pedido disculpas. Yo me he disculpado tanto por chats como por charla, por canal de voz con Kernel. Él me ha dicho que está todo perfectamente bien, que no hay ningún tipo de problema. Y llegué a tener otros inconvenientes, porque anteriormente yo robaba mucho. Yo era como Patsima, yo me ponía a robar un montón de cosas sin dar créditos. No sabía ofuscar nada, así como Patsima me ponía. Pero al menos yo no, ¿sabes? Yo al menos me pongo a pensar de que no era tan retrasado como Patsima. Porque Patsima, ¿qué tiene ahorita? Tiene 22, 20 años, según he estado estudiando una carrera de abogado. Yo en ese entonces tenía 16 años. O sea, yo al menos lo mío lo puedo llegar a justificar. Y aparte de justificar lo mío, yo llegué a comprender, porque a mí me estuvo diciendo Kernel de que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Estuve hablando con otros como Woki y Wisa, que me estuvieron mostrando que les agradezco todo el conocimiento que me estuvieron dando sobre varias cosas. Entonces, yo al menos llegué a madurar en ese aspecto. Yo actualmente no llego a robar absolutamente nada. Yo, si llego a utilizar algo de otra ISO, le pido permiso a la persona. Por ejemplo, a Kernel, en la versión 1.3 llegué a utilizar la configuración de Deepman View, que yo se la pedí prestada a Kernel. Le pedí prestado también un .ps1, un archivo de PowerShell, el cual desactivaba unos servicios al iniciar el sistema. Ese también se lo pedí a Kernel y le dejé créditos. En mi propio script están los créditos de todas las cosas que llegué a utilizar. Incluso le he dejado créditos a Pepe, que Pepe me ha pasado algunos cuantos archivos. Varias cosas que o me da pereza buscar o no he encontrado, porque hay cosas que necesito aplicarle al Windows que yo personalmente no llego a encontrar. Entonces, bueno, le pregunto a él y él ya me pasa cosas, entonces le dejo un pequeño crédito. Todo esto está en mis scripts. Pero bueno, continuando hablando sobre la ISO de Patsima, la verdad es que no entiendo por qué sigue haciendo este tipo de cosas. O sea, como una persona adulta, como una persona mayor, no se pone a pensar, porque a él realmente, vamos a ser sinceros, a él realmente no le importa a la comunidad. A él no le interesa si a las personas les funcionó bien lo que les hizo. A él no le importa lo que digan de él, porque está demostrado que en varios lugares como en Twitter, en Discord han hablado mal de él y a él no le importa, la verdad. Él simplemente ignora o se pone a intentar debatir con la persona por algún motivo. A mí me estuvo insistiendo varias veces de que, oye, vamos a debatir, que vamos a ver si tu sistema es mejor. Yo en ningún momento he dicho que mi sistema es mejor. Yo no he dicho que mi sistema en primer lugar es mejor que el de una persona en concreto. Mi sistema funciona perfectamente bien para las personas que gusten probarlo y para computadoras de gama baja de momento. Porque mis versiones de Windows están basadas en 1809 y en 1909, que son versiones un poco más antiguas dedicadas para computadoras de gama baja. Pero entonces, yo me pongo a pensar de cómo él, con esa edad, no tiene la madurez de tan siquiera admitir. Porque yo le he mandado captura de todos estos archivos, le he preguntado sobre esto en el servidor de KernelOS. Y él lo único que hace es negar todo o simplemente no decir responder. Porque es que no, yo personalmente sigo sin entender por qué es que está haciendo eso. Por parte de Viewcito está muy mal que que se ponga a vender una ISO. En primer lugar, está mal que se ponga a vender una ISO. Y en segundo lugar, que haya buscado al primer vendehumo para poder lucrar con un sistema operativo. Porque Patsima literalmente lo que ha hecho es robar cosas de un montón de sistemas operativos y se lo ha dado a Viewcito. Según él, sabe ofuscar, pero ya digo yo que su post install, su script inicial, no está ni ofuscado en lo mínimo, en lo absoluto. Tampoco sabe hacer benchmark, porque antes de toda esta información que estuve estudiando, yo le pedí un benchmark sobre la ISO de Viewcito. Le dije, oye, antes de finalizar la llamada, le dije, oye, mínimo entrégame algún benchmark, porque yo le dije, quiero ver un benchmark, porque él me dijo, no es una estafa si vende un Windows, si al final va a terminar dando un mayor rendimiento. Y yo dije, te lo puedo pasar a pesar de que es ilegal vender un sistema, recordemos. Pero bueno, yo le dije, ok,
muéstrame los benchmarks. Yo le dije, tuviste que haber creado algún benchmark para que le vendieras una ISO a Viewcito antes. Y me dijo, sí, le he creado benchmark, pero es que ahorita mismo no lo tengo porque yo elimino todo el contenido. Bueno, me inventó ahí una historia y al final no me terminó entregando ningún benchmark sobre la ISO. Luego, antes de finalizar la llamada, le dije, aunque sea, hazme un benchmark de la ISO de Viewcito comparándolo con Windows Default. Le dije esto, por la noche le mandé un mensaje diciéndole, oye, aún estoy esperando el benchmark, y luego me dijo de que era un bipolar, de que yo no, que yo le había dicho que ya no hiciera el benchmark, cuando yo me quedé esperando que me entregara un benchmark. Él en ningún momento me entregó ningún tipo de benchmark, así que yo me he decidido por crear mi propio benchmark, comparándolo con GGOS. Y aquí tienen una captura del rendimiento comparando la ISO de Viewcito con el rendimiento de la ISO de GGOS. Como podemos ver en la imagen, el rendimiento es notable. Aproximadamente tenemos unos 13 FPS más máximos. Y recordemos de que estoy usando exactamente los mismos componentes, estoy usando los últimos drivers de Nvidia, estoy usando todo exactamente igual. Lo único que nos pusimos a comparar es la optimización que aplica cada ISO y los componentes y las cosas que se le eliminaron a la ISO. Y como podemos ver, GGOS, que es un sistema operativo completamente gratis, tiene un mayor rendimiento que la ISO que es de paga de Viewcito. Entonces, con esto no tiene ningún tipo de motivo ni de vender la ISO ni de comprarla. Ninguno de ustedes les recomiendo que paguen por esta basura de Viewcito OS, porque es una de estas mierdas más como Emoji OS, Night OS, que lo único que quieren es sacar dinero de la comunidad de Fortnite, que se publicitan como sistemas operativos optimizados para Fortnite. Pero simplemente pónganse a indagar qué es lo que necesitan para su PC. Por ejemplo, si quieren un sistema operativo para una computadora gama baja, utilicen SupremeOS 1809 o utilicen KernelOS 1809. Si quieren una PC, si quieren un sistema operativo para una PC de gama alta, utilicen KernelOS 22H2. Prueben probar GGOS, prueben también la última ISO de Atlas, que no recuerdo si era una 20H2 o una 21H2, no, la verdad no recuerdo, pero pueden probar la ISO de Atlas también. Pueden probar ISO de CatGamer, que CatGamer tiene una 22H2 y una 1809, pueden probar ISO también de CatGamer. También tienen las ISO de IndiRead, que él también tiene una 22H2, tiene una 1803. Bueno, hay inmensidad de ISOs. Recordemos, todas estas ISOs que acabo de mencionar son completamente gratis. Ustedes no necesitan invertir absolutamente nada para tener un mayor rendimiento con su sistema operativo. Así que no hay necesidad, no hay excusa de vender ni de comprar sistemas operativos de paga. Así que dejen de estar pagando por basuras como Viewcito OS, Emoji OS, Night OS, su puta madre OS. No sé qué tantos sistemas operativos hay un montón de mierdas ahí que se ponen a vender. Así que eso, más que todo. Ahora mismo voy a estar mostrando un montón de screenshots de donde lo han baneado de varios lados. La primera screenshot que voy a pasar a mostrar es una screenshot de donde lo han baneado a Patsima del servidor de... bueno, que lo han baneado por vender y copiar FoxOS. Aquí lo tienen baneado, lo ha baneado el usuario Dintai, no sé cómo se pronuncia su nombre. Pero aquí podemos ver que han baneado Patsima de ese servidor por copiar FoxOS. Luego contactaron al creador de Oslo OS, que es una ISO muy pequeña, que antes, creo que antes se llamaba ABCD, no sé cómo mierda se llamaba la ISO. Pero también le robaron, bueno, lo explico anteriormente, que le robaron lo que vendría a ser el .rec, le robaron el .rec y de ahí robaron varias cosas. Pero bueno, esa es una ISO que ya no está actualmente disponible. Si ustedes quieren tratar de conseguir esa ISO, no está ya. La única que queda es la de Oslo, que creo que son los mismos creadores si no me equivoco. Pero podemos ver de que también uno de los creadores de Oslo también lo baneó de su servidor por el mismo motivo de haberle robado cosas de GitHub. Porque recordemos que muchas cosas de las que robó Patsima para la ISO de Viewcito son sacadas de ISOs o son sacadas de GitHub que están subidos a internet, que son de código abierto, que Patsima ha aprovechado para empezar a robar. Entonces, por una parte tenemos que lo han baneado no estoy seguro si de FoxOS, la verdad no estoy muy seguro, pero lo han baneado por copiar FoxOS. Lo han baneado también del servidor de AIMOS por robarle scripts a AIMOS. Lo han baneado del servidor de Oslo OS por lo mismo, de robarle regedits, etc. Así que
creo que con esto es más que suficiente evidencia para no utilizar ni comprar los servicios de Páxima, ni comprar Viewsito.es, ni usar nada de esto. Porque si tú ahorita mismo te vas a dirigirte a Viewsito para decirle que quieres una optimización, él te va a pasar con Páxima y Páxima te va a optimizar la PC y lo más probable es que te la rompa, como al tipo que vimos anteriormente. Y no solo es este, hay un montón de personas más. Así que, como les digo, la ISO de Viewsito, las dos ISOs de Viewsito van a estar en la descripción de este video. Van a tener también el enlace de Twitter donde saqué un montón de capturas de exponiendo a Páxima, que la persona esta se puso a exponer varias cosas que venía ya con la ISO y cosas que tenía atrás Páxima sobre, por ejemplo, el XML que le robó a CatGamer, que es el creador de FoxOS. Así que con esto yo creo que queda más que claro de que no deben de comprar ningún sistema operativo, en especial la ISO de Viewsito, ni deben de pagar por optimizaciones de Páxima, a menos que quiera, que lo más probable es que se les rompe la PC, porque como recordemos, Páxima ha robado este montón de cosas porque no tiene ningún tipo de conocimiento y no está interesado tampoco en conocer, no está interesado en aprender, no está interesado en aprender en lo más mínimo. Él lo único que está interesado es sacar dinero y sacar ganancias de todo esto. Él tiene su ISO gratis para poder, así decirlo, para poder protegerse, de decir, oye, yo tengo mi ISO gratis y pues no puedes decirme de que no apoyo a la comunidad. Entonces, a mí la verdad me da un puto asco todos estos vende humo que se ponen a vender mierdas, se ponen a vender ISOs inferiores. Como podemos ver, la ISO de Viewsito es inferior. Lo más probable es que si me pongo a comparar la última ISO de Viewsito, la de 22H2, me pongo a compararla con la de kernel 22H2, porque tengo entendido que la última ISO de Viewsito es 22H2. Lo más probable es que si me pongo a comparar ambas ISOs, kernel va a tener muchísimo más rendimiento, o bueno, a lo mejor no mucho, pero algunos 20-30 FPS más que la ISO de Viewsito. Como les digo, la ISO de kernel es completamente gratis y cualquiera la puede descargar en este mismo instante. Así que, para todas las personas que quieren un sistema operativo optimizado y sus computadores de gama baja, prueben SupremeOS 1809 o prueben otras ISOs como las de CatGamer, las de Atlas OS, las de GGOS, las de Kernel OS, las de XOS. Tienen tantas ISOs, de hecho hasta tienen un Windows 7 que es Engle OS, también tiene su Windows 7, lo pueden utilizar. El creador no me acuerdo cómo se llama, pero así se llama la ISO, Engle OS. Así que dejen de pagar por optimizaciones, dejen de pagar por sistema operativo de paga a las personas incorrectas. Hay mucha gente allá afuera que hace buenas optimizaciones, por ejemplo, Invirri tiene servicios de optimización y estoy más que seguro que él hace un trabajo espléndido, ya que él tiene mucha experiencia en esto de optimizar, de crear sistemas operativos. Yo personalmente estoy empezando a realizar ciertas optimizaciones de Windows para las personas que estén interesadas. Realizo una optimización básica de Windows, desactivar cosas innecesarias, aplicar mi plan de energía, optimizar cosas del registro, optimizar el panel de su gráfica, ya sea AMD, Intel o Nvidia, etc. Entonces dejen de buscar a las peores personas y empiecen a buscar personas de calidad que realmente sepan del tema y que estén sobre todo interesadas en aprender. En el momento que yo vea que un link ya fue utilizado más de 5 veces, ahí sí le va a cargar la verga al que lo pasó y a los que se lo pasaron.